Bueno, seguramente usted, como yo, ha escuchado y escuchamos todos los días que se ha instalado una especie de debate en torno a esta institución de la prisión preventiva, ¿no? Y escuchamos opiniones de las más diversas, entre aquellos que dicen, bueno, en realidad se está haciendo un uso tan abusivo de eso que se avanza sobre el principio de inocencia, y otros que dicen, bueno, pero en realidad si vamos a esperar que las condenas queden firmes, nadie va a cumplir la pena, etcétera, etcétera. Bueno, la mayoría de esas opiniones, como puede ser la mía, son opiniones de personas que no tenemos formación en la cuestión del derecho, y yo le he pedido al doctor Vélez que nos acompañe, a quien le agradezco en mi nombre y en nombre de Ricardo que esté aquí. Quería en primer lugar que me dijera, aunque pueda parecer elemental, yo no tengo muy claro en realidad qué es la prisión preventiva. Sí, digamos que primero hay que establecer qué es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es un pacto cívico, es decir, es un acuerdo ciudadano a través de los representantes que van estableciendo pautas para el futuro y que van estableciendo pautas por razones de política criminal, en este caso, a la que deben adecuarse todas las leyes. Por eso hay un artículo de la Constitución que dice que las leyes deben interpretarse o que las leyes deben ser en consecuencia de la Constitución, que ninguna ley se puede interpretar en contra de lo que establece la Constitución. Y la Constitución en materia criminal, en materia de persecución criminal y de sanción al delito, podría haber tomado diversas decisiones. Podría haber dicho, bueno, acá vamos a considerar que todos son culpables hasta que prueben su inocencia. Y en ese caso, las leyes que se dicten en consecuencia de ese principio tendrán una determinada significación. Pero la Constitución dijo lo contrario. Dijo, nosotros vamos a considerar que todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Como consecuencia de este principio, como consecuencia de esta decisión de política, la pena o la privación de la libertad solo se justifica a título de pena por haber cometido un delito después de haber realizado un juicio que comienza con una acusación que tiene que garantizar la defensa y que tiene que tener prueba para acreditar la verdad de lo que pasó con relación a la culpabilidad. Y así, finalmente, viene la sentencia, como consecuencia de este juicio en donde se establece, se ha cometido un delito, a este delito lo ha cometido fulano de tal, y por haber cometido este delito tiene que ir preso 8 años. Entonces, en principio, podríamos decir que como consecuencia del principio de inocencia, la cuestión se mueve entre dos extremos. O privación de la libertad a título de pena después del juicio, sentencia firme, y mientras tanto, durante el juicio, libertad. Entonces, la regla es la libertad. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la justicia, para poder establecerse, necesita descansar sobre la base de la verdad. Necesita dos cosas para legitimarse: que haya un proceso decisional que tenga calidad, y el proceso decisional tiene calidad cuando hay acusación, cuando hay defensa y cuando hay prueba, y que haya prueba para poder llegar a la verdad, es decir, que contenga la mayor cantidad posible de verdad. Ocurre que puede suceder que las personas abusen de su libertad y entonces impidan la realización del juicio porque no comparecen o porque se fugan o pongan en peligro el descubrimiento de la verdad actuando en contra de la prueba o en contra de los medios de prueba. En este caso, la justicia, lejos de afianzarse, que es lo que quiere la Constitución, se vería burlada. Entonces, esto es lo que establece el fundamento jurídico para que exista una prisión preventiva. O sea que es como una excepción. Es una excepción. Acá hay que acostumbrarse que la regla es la libertad y que la excepción es la prisión preventiva. Y la prisión preventiva tiene que servir para neutralizar un peligro. Claro. Es una medida de coerción. Por ejemplo, si usted demanda
a una persona que le debe plata, para asegurar que le pague, va a pedirle al juez una medida de coerción. Oiga, embárguele el sueldo o embárguele estos bienes que garanticen mi derecho. El Estado hace lo mismo. Con una medida de coerción garantiza el derecho u obligación que tiene de imponer una pena si prueba la culpabilidad. Pero es solo eso, la medida de coerción. La medida de coerción no puede ir más allá de lo que sea necesario para asegurar dos cosas. Primero, que el juicio se realice, porque en Argentina no hay juicio en rebeldía. Y segundo, que las conclusiones del juicio descansen en la verdad. Esas son las únicas dos causas que justifican, guste o no guste, el dictado de la prisión preventiva. Que sea necesaria para neutralizar el peligro de que se fugue, de que no comparezca o de que falsifique la prueba. Entonces, perdón, doctor, sí. ¿eso lo decide el fiscal que acusa e investiga o lo decide el juez? No, lo deciden los jueces. ¿Y el fiscal El lo fiscal pide? pide. El El fiscal fiscal le dice, puede... mire, para esta investigación yo necesito que este hombre no me entorpezca, póngalo preso. Sí, pero tiene que probar Que lo va a entorpecer, claro. cómo lo va a entorpecer. Claro. A ver, hay procesos que han sido modificados y procesos que no han sido modificados. Como regla, la prisión, que es la excepción de una garantía, la garantía que el ciudadano tiene de permanecer en libertad hasta que se pruebe su culpabilidad, como es excepción, digo, de garantía, la tiene que disponer el juez, siempre. Pero hay procesos como el de Córdoba en la que la excepción de la garantía al poner una persona presa preventivamente la dispone el fiscal. Y se justifica en este caso, o se explica en este caso que sea el fiscal el que la dispone, porque puede actuar inmediatamente en casos de urgencia y porque siempre esa medida está sometida al control jurisdiccional, que puede ser inmediato. La persona detenida, a través de sus familiares, a través del abogado, a través de cualquier persona, puede acudir al juez y decirle, oiga, el fiscal me metió preso, pero a mí no me corresponde estar preso. Entonces el juez viene y dice si le corresponde o no le corresponde. Hay otros sistemas en donde el juez autoriza la detención por determinado tiempo, de acuerdo a lo que es la investigación. Si no se justifica para un hurto simple o para un robo tener detenido a una persona sin juicio 2 años. Sí, a lo mejor se justifica en una causa donde se investiga el lavado del dinero, la ruta del dinero, porque son causas muy complejas. Pero siempre opera sobre esta base. Entonces uno, desde el punto de vista jurídico, dice que la privación de la libertad preventiva es una excepción. ¿Sí? No hay que enojarse si las personas están en libertad, más bien hay que ver si les corresponde estar en prisión. Y la otra cosa sobre la que hay que poner la mirada es, oiga, hagamos el juicio. Bueno, yo justamente te iba a decir que a veces los que vemos, digamos, no estamos con suficiente información sobre las cuestiones jurídicas y sobre la cuestión judicial, existe como un reclamo que dice, bueno, pero en realidad las condenas llegan, se suele dar el ejemplo de la condena al expresidente Menem, Sí, claro. Y un día sale la condena, entonces la gente dice, pero ¿cómo tanto tiempo tardó? Sí. Y a eso se suele sumar a algunas estadísticas que dice, bueno, tal porcentaje de la gente que está privada de libertad no tiene condena firme. Claro, sí, sí. Entonces allí, digamos, no sé cuál debería ser, digamos, los procedimientos para que porque esto impacta sobre la confianza que tiene el ciudadano en el Poder Judicial. Sin duda. Entonces, Sin duda. No sé si es un problema de los códigos procesales o, no sé, de recursos. No, los códigos procesales establecen los plazos y los plazos son razonables, pero además hay un principio constitucional que establece que los juicios deben resolverse en plazos razonables. Se podrá discutir lo que es la razonabilidad, pero del sentido común también surge. No es razonable
que un juicio dure 14 años, Claro. o no es razonable que un juicio dure 20 años, o no es razonable que una persona esté detenida 5 años sin un juicio. Es decir, y esto, ¿quién es el responsable? Y bueno, los responsables son los que aplican los sistemas. Es cierto que hay una enorme litigiosidad y es muy difícil gestionar la litigiosidad. Usted calcule que, vamos a tomar un ejemplo de Córdoba, en un turno de una fiscalía que tiene el centro o que tiene la zona norte, por ejemplo, que es una zona grande y que es una zona compleja, complicada, en un turno de una semana se producen aproximadamente 1000 hechos. ¿Cómo se gestiona esa conflictividad? Es muy difícil gestionar, entonces uno tiene que mirar todos los ingredientes que tiene para poder hacer la torta, digamos. Pero hay casos y casos. Hay casos que son más importantes y más urgentes por la trascendencia social que tienen, porque no es lo mismo juzgar a un ladrón de gallinas, por decirlo utilizando una frase que se utiliza normalmente, que juzgar a una persona que ha sido o que es funcionario y que ha cometido delitos que comprometen la economía, en muchos casos comprometen la economía de la nación, comprometen la economía de empresas, dejan en la calle a muchas familias. No es lo mismo. Me parece que eso es lo primordial. Bueno, como se trata en general de gente que detenta el poder y es muy difícil ir contra el poder, tienen los mejores abogados, además. Claro. Entonces se van produciendo una serie de dilaciones. ¿Qué le digo yo como juez? Hay que terminarlas. Hay que terminarlas. Yo no digo que sea fácil ni nada, pero hay que aplicar la ley. Y esa conciencia la tienen que tener todos los miembros del Poder Judicial, y yo sé que hay miembros del Poder Judicial que tienen esa conciencia, que saben que eso es así y que lo hacen. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Le hago otra pregunta, digamos. En algunos sectores del Poder Judicial, se dice normalmente en Comodoro Pi, el comportamiento de los jueces está sesgado por la realidad política, sí, ¿no? Y eso le hace un daño a todo el Poder Judicial. No sé si es cierto o no, pero si es cierto en Comodoro Pi, seguramente no será cierto en la justicia provincial o en los jueces federales que no están en Comodoro Pi. Sin embargo, eso le genera un gran daño. Un mecanismo para mejorar el comportamiento, el funcionamiento de la justicia que se pensó fue el del Consejo de la Magistratura. ¿Usted cree que ese es un instrumento adecuado para que gradualmente vaya mejorando, voy a usar un término de economía, en realidad la eficiencia de nuestro Poder Judicial? Depende cómo se utilice. Depende cómo se utilice. Si el Consejo de la Magistratura se utiliza como un espacio para el tome y daca, o sea, yo te nombro vos nómbrame vos que sos mayoría nombra dos, pero a mí poneme no sirve. Claro. No sirve, pero para nada sirve. Es contraproducente a los intereses y al principio de justicia. Y yo le digo una cosa, el principio de justicia es muy importante y debe estar en el ideario de todos los jueces, porque va más allá del derecho, porque está relacionado con la moral. Claro. Y eso es lo que hay que cuidar. Bueno, si los consejos de la magistratura son eso, no. Ahora, hay provincias en donde los consejos de la magistratura tienen una conformación equilibrada entre políticos y no políticos. Hay lugares en donde los consejos de la magistratura tienen mayoría política y en esos lugares, obviamente, la política está por sobre por sobre la meritocracia, por decirlo de alguna manera, porque los nombramientos se hacen muchas veces por compromiso o por conveniencia. Y esto pasa en muchas provincias, no en todas, pero pasa en muchas provincias, y a lo mejor no en todos los concursos, pero pasa, son cosas que pasan. El Consejo de la Magistratura de Córdoba tiene
una composición equilibrada. Pero hay un punto, yo lo he dicho, esto lo he dicho por escrito, lo he dicho siendo presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, tiene un punto. Usted tiene 100 puntos, el Consejo tiene 100 puntos para manejar, para ponerle al concursante. Creo que son 30 puntos por el examen técnico, 30 puntos por los antecedentes, y antes eran 30 puntos y eran más la cantidad de puntos por el examen, y ahora son 40 puntos por la entrevista. Y bueno, hay que ver quién es la mayoría. Claro. ¿Quién tiene la mayoría? ¿Quién tiene la mayoría? Y hay otra cosa, los votos, digamos, cuando se proclama a un candidato, que no está mal, me parece a mí que debería haber mayor transparencia, que deberían los miembros del Consejo determinar, si es que no lo hacen. Yo tengo entendido que no, pero en una de esas lo hacen y yo he entendido mal. Determinar cuáles son las razones para nombrarlo y quiénes votan por ese candidato. Es la transparencia, es la transparencia. Yo el otro día recordaba a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero cuando en el año 90, 89, 90, cuando Gorbachev empieza la perestroika y hace el discurso ante los 70 jerarcas más importantes del comunismo internacional, entre lo que estaba Castro y otros más, dijo una palabra clave que fue Glasnost. Glasnost significa transparencia, y a partir de la transparencia empezó a verse la verdad. Y bueno, es transparencia lo que necesitamos. Tengo un segundo para decir una cosa más. Sí. Yo quiero decirles que hay algo que es bueno en Córdoba, porque usted me decía recién lo de la desconfianza. Lo de la desconfianza es terrible. Si la gente no tiene confianza en sus instituciones y lo que hace falta es más institucionalidad, estamos perdidos como sociedad. El Estado tiene... Si no hay institucionalidad, no hay posibilidad de construir o de constituir una sociedad decente. El Estado tiene que respetar los derechos de los ciudadanos, tanto si vamos al fuero penal del ciudadano acusado como del ciudadano víctima, claro, que sufrió el delito, y como los derechos de la sociedad. Bueno, la creencia de que esto hay que hacerlo solo entre expertos fue lo que durante mucho tiempo convirtió al Poder Judicial en un coto cerrado donde no podía entrar nadie. Terminaron siendo muros. Bueno, había que derribar esos muros y construir puentes. Y el mejor puente que se construyó hasta ahora es el jurado popular. El jurado, sí. El jurado popular sería... Yo me animo a sugerir, inviten un jurado. Lo vamos a hacer. Pregúntenle. Una muy buena idea. Pregúntenle. Ajá. Son ciudadanos que no tienen conocimiento de derechos, claro, son ciudadanos legos. Pregúntenle la opinión. ¿Qué opinan? Voy a sugerirle a Ricardo, porque además me parece una cuestión muy interesante, porque el sistema de jurados, de la parte del jurado popular, en realidad se conoce, se escucha, pero me parece que no está muy difundido cuáles son las ventajas que tiene. Sí, hay que difundir. Claro. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado aquí y seguramente la próxima vez ya va a estar Ricardo.